Buenos días amigos de Radio Victoria o con eso Televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con América, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reporte confidencial con el portal Sin Filtro de Mayor Petit, con la emisora FM 98.1 en la isla de Margarita. Vamos a conversar con el profesor Genaro Mosquera como todas las semanas en su segmento Itinerario Académico. Él tiene como invitado a la doctora Sara Levy, quien, para no hacer mucha mención, porque tiene un currículum bastante extenso, diremos que fue presidenta de las Academias de las Ciencias Económicas. Y el profesor Mosquera tiene un tema que a nosotros nos llamó poderosamente la atención dentro de la concepción que queremos manejar a nivel hemisférico, y es el de las academias. No solo porque en Venezuela las academias se han visto estropeadas en su desempeño y en sus propósitos por una politiquería que no es la que corresponde para estos tiempos, pero está instalada en Venezuela y en muchos países pareciera que se perfilan fórmulas muy parecidas, muy similares. No sabemos pues si este tipo de regímenes dan para que la academia reflote adecuadamente en función del posmodernismo del que estamos hablando y sobre todo donde la tecnología y las redes juegan un papel importante en la formación ciudadana y en la buena gobernanza. Esa lucha continúa, los medios estamos y hemos estado siempre prestos a resaltar valores y a procurar que la ética sea la que prevalezca en las colectividades en general. Pero América Latina está realmente dando unos traspiés que nosotros no los consideramos razonables ni válidos. Y es la cuestión de los financiamientos. ¿Qué puede hacer la academia venezolana y hemisférica para reformularse, repotenciarse, si sus financiamientos son, como sabemos, muy desmirriados? Entonces, para que ustedes como la doctora experta en economía y usted como docente de alto quilate con un cargo de ex vicerrector administrativo, me den luces al respecto. Bueno, muy bien, buenos días. Buenos días. Adelante. Un grato placer de tener en este espacio a la doctora Sari Levy Carciente, quien nos ha acompañado hoy para exponer un tema de los grandes obstáculos que tiene la transformación universitaria, que se refiere al financiamiento. Quisiera hacer un pequeño briefing para darle un marco de referencia a su intervención que apunta justamente a la formulación de políticas no solamente continentales, sino particularmente venezolanas, dentro de la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país. Como todos sabemos aquí en Venezuela, el problema del financiamiento universitario sigue siendo lamentablemente un instrumento de carácter político que está inscrito dentro de las decisiones gubernamentales y que ellos han asumido la responsabilidad del financiamiento de las instituciones de una manera particularmente individualista, en el sentido de jugar un papel de control financiero al cual tiene sometido al segmento universitario y que se refleja muy claramente cuando asume la completa administración de la nómina universitaria. Frente a estas circunstancias que está afectando no solamente la calidad, sino el funcionamiento de las universidades, es necesario diseñar una estrategia política destinada pues a resolver esta contradicción y eliminar las restricciones importantes que tiene el tema presupuestario, que por lo demás siempre se califica de insuficiente y está sometido a un régimen de manipulación particular en las asignaciones regulares que se producen en el tema administrativo. Como todos sabemos, el presupuesto universitario es equivalente por ahí a un 6% del PIB, pero en estos tiempos, con esa fortaleza que ha desplegado el gobierno venezolano para controlar las universidades, no solamente ha aumentado enormemente la cantidad de instituciones, sino que el presupuesto nacional ni siquiera llega al 2%. De tal manera que el impacto es formidable
en el seno de las universidades y está generando un obstáculo importante para poder conversar sobre el tema de la transformación universitaria. Dentro de ese entorno, entonces vamos a cederle la palabra a la doctora Levy para que escuchemos sus planteamientos conceptuales sobre este particular. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por permitirme, como, digamos, utilizar esta ventana para expresar algunas ideas sobre un tema que definitivamente nos preocupa a todos. Y cierto es que el modelo del socialismo del siglo XXI ha acabado, yo diría, con todo lo que había en Venezuela. Lo bueno y lo malo, todo lo ha destruido. Es decir, es un modelo que por definición ha desinstitucionalizado todas las dimensiones de participación ciudadana y en ello, pues la universidad y en términos generales la educación no se escapa de ese flagelo que ha representado la penetración del modelo. Y si nosotros recordamos, han sido diferentes las estrategias utilizadas por el régimen para controlar los espacios de pensamiento libre. Y la universidad es eso, es un espacio de pensamiento libre, porque si no, no es universidad. Y obviamente la estrategia de restringir el presupuesto es una estrategia muy importante, sobre todo en las universidades públicas, pero en términos generales es una herramienta sumamente eficiente para generar control, dominación y sumisión. Esta se ha visto, digamos, directamente incidida desde hace muchos años con restricciones presupuestarias. Pero además, como dijo Genaro recientemente, cuando hace control de la nómina, porque ya entonces la universidad deja de ser universidad, deja de sentir esa libertad de relación del docente con la institución y pasa a ser simplemente un empleado público. Y eso no es una universidad. Una universidad exige a sus docentes una acción frente a ese público que son los estudiantes, pero además una acción creadora en investigación, que ahí es donde la libertad se expresa de forma más destacada. Pero si todo este entorno no fuera suficiente como para afectar a la universidad, nosotros hemos vivido además una importante emigración de docentes y también de estudiantes, dicho sea de paso. Por lo tanto, el tamaño, la verdadera dimensión de la universidad en nuestro país en la actualidad es muy distinto al que nosotros recordamos a comienzo de siglo o cuando cualquiera de nosotros tres pudo haber estudiado. Si eso a su vez no fuera suficiente, estamos en un cambio epocal donde la universidad en sí misma tiene que revisarse y para ello es que es vital su autonomía, que se ve restringida, vuelvo a decirlo, también por medios presupuestarios. Entonces, la universidad cuenta con una herramienta para renovarse, que es su autonomía, que le permite revisarse, pero la falta de presupuesto y la huida de esa cantidad de cerebros impide que realmente esa transformación se dé debidamente. Y ahí es importante que tengamos en cuenta el modelo de universidad en el cual nos estamos moviendo y hacia el cual deberíamos ir. En primer lugar, ya no basta con tener una profesión universitaria o tener un grado de posgrado. Tú tienes que adaptarte a una educación continua, en vínculo constante con la empresa, con el mercado, con las organizaciones no gubernamentales, con las demandas del ciudadano. Tú tienes que adaptarte a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de impartir docencia. Recordemos que estamos compitiendo con todas las universidades del mundo que hoy en día tienen sus cursos en la red.
Entonces ya no es que tú compites con un mercado cerrado. No, el mundo en ese sentido, el mundo digital nos pone a competir con todas las universidades del mundo. Entonces, la mirada de quién es mi estudiante, quién es ese mercado a quien yo le voy a transmitir el conocimiento, se modifica totalmente. Y la relación contractual que el docente tiene con la universidad también se modifica, porque la forma de impartir esa docencia cambia y la forma de desarrollar la investigación, eje medular de la universidad, también se modifica totalmente, porque hoy en día tú estableces los proyectos de investigación con docentes e investigadores que están en cualquier rincón del planeta y te comunicas con ellos en red. Entonces, nosotros seguimos bastante atascados en ese modelo de universidad cerrada, de claustro, que no nos permite, quizá por las dificultades, la mediocridad del entorno en el cual nos movemos, dar el paso al frente. Y justamente dar ese paso al frente y adaptarnos a las nuevas exigencias puede convertirse en la gran oportunidad. La gran oportunidad porque el modelo ya ha colapsado y posicionarnos en uno nuevo. Obviamente, en cuanto a financiamiento, esto cambia totalmente también, porque eso exige un financiamiento de otra índole. Tienes que competir con los flujos globales de financiamiento para proyectos de investigación e inclusive para docencia, y donde el mercado, como dije anteriormente, cambia totalmente. Tú ya no le das clase al grupo de jóvenes o estudiantes que tenías presencialmente en tu aula, sino que puedes impartirles al planeta entero de forma simultánea. Entonces, yo creo que sí, las restricciones financieras para el modelo que teníamos son absolutas, lo han terminado prácticamente de colapsar, pero es la oportunidad y por eso, como dicen esa frase de que toda crisis es una oportunidad, debemos convertirla en la oportunidad para la gran transformación de lo que llamaremos la universidad del futuro, que no se parece, que tiene algunos elementos que arrastra del concepto de universidad, como la pluralidad de conocimiento, la diversidad, su dinamismo, atender a la sociedad en sus demandas, en sus necesidades, pero por supuesto tiene que cambiar su modelo de acción porque la tecnología ha cambiado totalmente y tiene un impacto medular en la formación. Sí, fíjense bien, cuando el profesor y este canal establecimos la creación del programa itinerario académico, que es como se llama su segmento, nos planteamos que teníamos un enemigo muy extendido, que es el empirismo, y está en las redes. Todo el mundo quiere saber algo y decir algo, pero no maneja la metodología adecuada para comunicarlo. Y yo he insistido con el profesor Genaro Mosquera, que eso que usted está diciendo es muy pertinente, que estas redes, quienes tienen que empezar de alguna manera a copar la escena en ellas, son los docentes experimentados y son las instituciones que en algún momento contribuyeron al desarrollo y al progreso de los pueblos, pero que el tipo de sistema comunicacional de hoy rompió los esquemas del que usted está hablando, el claustro, la clase directa a un grupo de estudiantes. Y tenemos que hacer estudiantes y oyentes y audiencia nuestra a todos los ciudadanos del mundo a través de contenidos que verdaderamente enaltezcan. Y para enaltecerlos tiene que haber un esquema, una metodología, una constancia. Y crear en estas redes unidades de trabajo académico integral, combinado inclusive de unos países con otros, donde la academia es el valor fundamental del hombre, para que converjamos en un propósito ilustrativo, formativo, orientador, en cátedras que verdaderamente se puedan también permitir darle al individuo una calificación de certificación que lo distingan del común. Y yo no sé si eso es factible hacerlo en estas redes. Yo le he dicho al profesor Genaro que sí se puede, porque yo recuerdo que teníamos programas en la televisión convencional que de alguna manera también ilustraban mucho,
pero eran esporádicos, ocasionales, manejados y dirigidos por un grupo pequeño. Pero aquí vamos a hablar de crearlos en las redes a través de una plataforma docente extendida a nivel universal. Que usted en Caracas, el otro en Perú, el otro en México, el otro establezcan un vínculo, una conexión docente que a través de las redes impongan esquemas, segmentos y programas que prevalezcan por encima de esa cantidad de cosas que allí se divulgan. Y yo creo que eso es factible, pero hay que sentarse a diseñar ese Bueno, tema de educación. Adelante. más allá de las verdades que ustedes dos han emitido y que las nuevas tecnologías han impuesto un ritmo totalmente diferente en la docencia y en la investigación universitaria, esas cosas hay que realizarlas sobre la base de la construcción de un modelo de cambio, que es lo que venimos pregonando y que efectivamente implica la participación de todos los que tienen experiencia en esta materia y puesta a la vista en la universidad del futuro, como bien ha dicho la doctora Levy. En efecto, esas verdades se pueden sistematizar, esas orientaciones se pueden concretar, sin embargo requieren disposición política, que no la tenemos. Es ahí el gran problema. Es decir, que en la medida que no podamos nosotros resolver la contradicción estratégica de un gobierno que tiene orientaciones completamente diferentes, nos es cuesta arriba hacer una modificación y el instrumento que ellos manejan efectivamente para condicionar el comportamiento de las universidades es el tema financiero. De esta manera, pues que la conclusión parece evidente de la necesidad del cambio de modelo, pero al mismo tiempo construir sistemáticamente acciones que nos permitan resolver y escalar los obstáculos que se están presentando. De tal forma, pues que el mecanismo de diseño de un nuevo modelo estriba en las nuevas tecnologías, pero también en un diseño que permita resolver contradicciones organizacionales. Por ejemplo, en Venezuela el sistema universitario ha crecido de una forma desorbitada. Hemos contado casi 200 instituciones universitarias, hemos transformado los institutos tecnológicos en universidades, los colegios universitarios en universidades y la universidad pública ha crecido 4 o 5 veces, lo cual en un presupuesto limitado que tiene una participación baja en el PIB implica que no alcanza para todo el mundo. Y el problema reside entonces en una estructura orgánica totalmente hipertrofiada, donde se ofrecen carreras universitarias similares en casi cualquier universidad pública en una concentración geográfica importante. Yo creo que si tienen alguna oportunidad, que en cualquier estado de Venezuela, en la misma calle hay 5 universidades públicas, con los mismos programas, los mismos profesores y no precisamente los mismos estudiantes. Y eso hace muy complejo el tema de manejo financiero por cuanto se está repartiendo a la fragmentación presupuestaria de una forma decisiva. Y eso implica como objetivo un cambio de la estructura organizativa y buscar fórmulas organizacionales más adecuadas. Y eso forma parte de los esquemas de transformación universitaria. Estamos en presencia de una problemática compleja donde nosotros como universitarios tenemos el deber de ir estructurando una política y una estrategia que desemboque en una programación que permita ir avanzando en el tema. Es difícil, es una cuesta empinada, pero que tenemos que intentarlo por la vía que José está proponiendo. Es decir, este es un tema ya continental. La universidad derrumbó sus muros, los investigadores salieron de sus espacios curriculares. Ya cualquier investigación tiene que ser compartida con mucha gente y a veces estamos perdiendo el tiempo haciendo cosas que ya otros hicieron. La prueba está en que en la salud, por ejemplo, se ha avanzado de una forma considerable compartiendo los resultados experimentales de muchas investigaciones que surgen de los laboratorios. Y eso nos lleva a otro tema, porque algunas autoridades universitarias creen que la solución está en buscar ingresos propios
que es una parte segmentaria del presupuesto, pero la universidad no es un ente privado, es un ente que puede desarrollar proyectos rentables altamente y que puede incluso favorecer la actividad profesional con participaciones económicas adecuadas. Eso es verdad, pero nunca vamos a eludir la responsabilidad constitucional del Estado de financiar la universidad pública y dejar a la empresa privada como universidad privada a desarrollar sus actividades libremente, sin mucha coacción de carácter curricular, sino más bien estimulando su vinculación con el sector productivo. Esos esquemas nos están señalando un camino espinoso y que justamente es lo que nosotros intentamos poner en el tapete para su discusión y favorecer un análisis que nos permite llegar a una cierta sugerencia y a la construcción de ese plan estratégico que es absolutamente necesario. Bueno, la En ese doctora sentido, dijo, no sí, sé si tú puedes complementar. sí, la doctora dijo antes, la doctora dijo antes, Interesante. sí, la doctora dijo antes algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Es cómo buscar la manera de que este esquema de formación docente en las redes tenga el financiamiento de organismos multilaterales, de las mismas redes inclusive. Los dueños de las redes yo los veo hablando que están imbuidos en una cantidad de proyectos futuristas, pero ellos necesitan que eso trascienda. ¿Y quién los puede hacer trascender de manera más pertinente que un docente experimentado con 50, 30 y 40 años, que ya sabe lo que es comunicar, sembrar un mensaje alentador, entregar las herramientas adecuadas? Entonces, lo que hay que tratar en las primeras de cambio es que la plataforma está. Yo por lo menos, en ojo con eso, televisión, me he ido por la vía de las alianzas, buscando gente que esté aportando cosas relevantes. No publicamos aquí simplicidades, ni parándula, ni nada de esas cosas. Estamos tratando de que aquí se concentren contenidos que de alguna manera contribuyan a mantener la academia que tuvimos y a mejorarla y Pero proyectarla hay en el unas tiempo. interrupciones. Entonces, para que lo que dijo Sara Levy, o sea, lo refuerce en ese sentido, es posible pero vincular de nuevo al docente universitario de la central para empezar, por ejemplo, los que están en Miami, en Chile, en Perú, en España, eh, convocarlos a que se conviertan aquí en vocerías en esa dirección y otros procuren por otra vía adecuada, como dice Sara. Yo no sé Pero si eso es eso es tan evidente que estamos aquí los tres procedentes de tres países distintos. exactamente. Entonces, la Sí, factibilidad está Claro, manifiesta aquí. bueno, yo quería decir dos cosas, porque hay algo que dijo Genaro que me parece que es muy importante. Y es que cuando nosotros revisamos la diversidad que verdaderamente se ofrece, por ejemplo, en Venezuela, en cuanto a programas y formación, es mínima. Es decir, prácticamente se repite todo. Y es que esto es algo no solamente en el tipo de institución, sino en el tipo de programa y en el tipo de formación que damos. Y eso es justamente lo que hay que romper. Esa es la vocación de los sistemas totalitarios de uniformar todos los resultados. Y eso es justamente de lo que nos tenemos que destrabar, porque es justamente la diversidad, la multiplicidad de enfoques, perspectivas, dimensiones, Propuestas. longitudes, propuestas en términos generales, lo que deberíamos estar propiciando. Entonces, digo esto porque seguimos atrapados, y yo estoy muy de acuerdo en algo que ha dicho usted, hay docentes que están regados por el mundo y se les puede integrar nuevamente, pero también tenemos que darnos cuenta que estamos en medio de una gran revolución tecnológica, una Exacto. gran revolución de conocimiento. Y hay cosas que el profesor tradicional ni domina, ni las sabe, ni sabemos hacia dónde va. Y ahí tenemos que ser más flexibles y abiertos a quién genera ese conocimiento y quién lo transmite. Porque quizás no se genera con la velocidad de vida ni la actualización a los cambios en la universidad, sino en la empresa.
Entonces, son esos actores que están en la empresa quienes pueden transmitir esas actualizaciones, en cambio, en procesos, tecnologías en diferentes áreas. Y también tenemos que darle paso a nuevas generaciones que son, digamos, digitales nativos, que manejan las herramientas, que permiten, que saben naturalmente expresarse por ellas y que lo hace mucho mejor que el profesor tradicional. Y es combinar todas esas habilidades, las que se generan en la empresa, las que tiene el joven que a veces no es tan joven, pero es muy joven en comparación quizás a algunos de nosotros, y ese conocimiento que tiene una experiencia que también es valioso. Entonces, cruzarlos nos puede dar una riqueza enorme a transmitir a futuro. Pero tenemos que también darnos cuenta que como las cosas cambian tan rápidamente, tenemos que ser más flexibles a la hora de establecer currículas. Tenemos que centrarnos quizás en los elementos medulares y todo lo demás va cambiando con mucha velocidad. Y por sobre todo, tenemos que formar para adaptarnos a aprender continuamente, a no repetir conocimiento, sino a entrenarnos a probar, a experimentar, a hacer, a crear, y no simplemente porque no estamos en la época medieval, no queremos un docto que repita lo que pasó en el pasado. O sea, ese tiene un sentido, pero hay que desarrollar un No, para profesional hacer que contraste, cree, para hacer que contraste de forma resuelva intelectual. problemas. Claro. Sí, sí, para hacer. Entonces, es importante ser más abiertos a la pluralidad de realidades y recursos que hoy se nos presentan. Y en cuanto a lo financiero, que no deja de ser un elemento muy relevante, pues al contrario, ¿quién menos que yo del área económica para decirles que eso no importa? También tenemos que darnos cuenta que los costos operativos de ciertos elementos han bajado sustancialmente, como son estas transmisiones, pero ahora hay que hacerlas con la calidad suficiente, con el Exacto. respaldo suficiente. Entonces, ahí es donde la calidad, la tecnología, la persona que lo va a transmitir, el medio, la difusión del mismo, todo debe cruzarse. Y también tenemos que entender y quiero insistir sobre todo en esas formaciones escolásticas que nosotros hemos tenido, que son buenas para la formación básica, pero debemos impulsar más ese espíritu creativo que está en todas las personas. Y es por eso que yo insistí al comienzo de hablar de la universidad como un espacio de libertad y pluralidad. Es ahí donde emergen las innovaciones, es ahí donde pueden surgir las nuevas ideas. Y tenemos que estar abiertos a contrastar las nuestras con las de otros continuamente. Y es en esa competencia que van a surgir cosas maravillosas, no las podemos predefinir, porque estamos entrando o estamos en medio de un cambio de época muy relevante y definitivamente el conocimiento está dando saltos agigantados. ¿Quién sabe si en unos años nuestros profesores van a ser o por lo menos en la parte de lo que yo llamo conocimiento tradicional, pues bots de inteligencia Sí, artificial? no hay duda, Pero no hay duda. entonces tenemos que formarnos para las cosas a futuro, para lo que no está escrito, para lo que ya no se sabe, sino para crear. Entonces, ahí es donde digo que tenemos que tener una formación y una transmisión distinta. Es un nuevo modelo, no de universidad, sino de De educación del educación. ciudadano en términos generales, desde kinder, por decirlo de alguna manera, hasta el más elevado nivel. Sí. Bueno, Yo quisiera cerrar para cerrar, sí, para esta cerrar. conversación que la doctora nos ha expresado diciendo una frase que me llama mucho la atención y que viene al caso. Dice, hola futuro.
Ya llegaste. Hola Ya futuro. llegaste. Pero para llegar a él es necesario explicar la metodología de los contrastes y hacer un correaje, como dice la doctora, entre los que tienen la formación tradicional y los que están emergiendo, porque ese correaje es el que nos va a permitir interrelacionarnos y aprender unos de otros para fortalecer el mensaje y que el mensaje alcance a todos por igual, los que estamos hoy, los que ya están en el intermedio y los que están por venir. ¿Correcto? Entonces yo creo pues que estamos claros en eso. Es cuestión de que ustedes, uno que maneja la parte económica, otro que maneja la académica, yo que estoy aquí en los medios, procuremos traer aquí, a esta plataforma, a los que estén en capacidad de aportar, sumar voluntades y establecer un ritmo de entrega permanente de contenido que contribuyan y propendan a eso. Y Estoy que, mejorando. Muchas gracias a la doctora Levy. Agradecido Un por su presencia saludo. en este importante intercambio. y espero que no sea el último. ¿Ok? Un Agradecido saludo por, a todos. agradecido por su tiempo. No, hasta luego. Hasta luego.